Bien, y nos vamos de inmediato hasta España. Pablo Casado, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera se enfrentaron por primera vez en un debate previo a las elecciones del próximo domingo 28. Allí se tocaron temas como política económica, el modelo territorial, se habló de impuestos, de pensiones, de feminismo, de varios temas, y vamos a analizarlos justamente con Nicolás Freire, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, bueno, llamado a elecciones generales otra vez. ¿Cuáles son los desafíos de esta agenda electoral, básicamente? Sí, bueno, en primer lugar yo creo que hay que señalar que estamos hablando de un sistema parlamentario, por lo tanto entender el por qué es importante el debate en particular y la presencia de los partidos. Es decir, un sistema parlamentario supone la elección indirecta del jefe del Ejecutivo, es decir, el presidente del gobierno español se elige con base en los acuerdos. Entonces la pregunta es, hoy día, desde la perspectiva electoral, ¿existe algún partido, algún líder que pueda tener la fuerza suficiente como para no llegar a acuerdos o más bien llegar a un acuerdo que sea más o menos tranquilo, más o menos fácil realizarlo? Los números dicen que no, los números, por lo menos lo que han sido las encuestas, dicen que si bien Pedro Sánchez del PSOE lidera fuertemente lo que es la intención de voto, no le alcanza. Se dice que alrededor de 128, 129 parlamentarios en consideración de que, diputados, en consideración de que 176 vendría siendo el número necesario. Entonces también ahí viene la pregunta, ¿con quién podría buscar las alianzas? Y aquí en un contexto que yo creo que presenta dos particularidades. Lo primero, hay un 40% de indecisos, que es un poco la tónica. En realidad son dos tónicas. La primera es que hay 40% de indecisos. La tónica de lo que está pasando en el mundo occidental, es decir, gente que finalmente no se siente motivada a participar políticamente, a participar a partir del voto. Hay un desapego ahí con los partidos políticos tradicionales. Y justamente, tú lo mencionas, no solo en términos de por quién voto, que vendría siendo este 40% de los indecisos, sino que hay un crecimiento importante de lo que es Vox. Vox es un partido político que algunos sitúan en la ultraderecha, no es antisistema, eso es súper importante señalarlo. Es un partido que lo que hace es retomar un poco el discurso, la retórica de derecha de verdad, como dirían algunos políticos incluso en Chile, que acusan que el Partido Popular e incluso Ciudadanos se habían alejado. Como derecha sin anestesia, me acordé de José Antonio Cast. Claro, me estaba refiriendo principalmente a la derecha sin complejo. Claro, es un discurso, Nicolás, que se va repitiendo y por eso justamente quería preguntarte, porque aquí también se está jugando el futuro de los nacionalismos en Europa. Hemos visto ya lo que ha pasado en distintos países. ¿Cuáles son las perspectivas para Vox en esta elección, que ha sido la gran sorpresa? Sabemos lo que pasó en Andalucía. Ahora, ¿va a tener una representación significativa de acuerdo a los sondeos? Según las encuestas, se le da en torno al 11-12%, lo que es absolutamente categórico, de 0 o de 0,1, que fue lo que obtuvo en la última elección, por lo tanto no llegó a tener representación parlamentaria, a llegar a tener el 11-12% es tremendo. Y además, yo creo que la verdadera victoria de Vox puede ser en la medida en que hay distintos escenarios. Uno de ellos es que, por ejemplo, crezca la derecha. Cosa difícil, para ser sincero. Lo más probable es que Sánchez pueda obtener. Pero se mira con miedo, pero también con un poco de atención, lo que le llaman la experiencia andaluza. ¿Qué pasó el año pasado en Andalucía? Que Vox logró alrededor del 11%, entró al Parlamento andaluz y en ese contexto permitió que se formara un gobierno de derecha, es decir, un gobierno con base en el Partido Popular, Ciudadanos, y Vox dio un apoyo clave para poder formar un gobierno. ¿Por qué es importante Andalucía? ¿Podría ser el caso? Es difícil. Que pese a que Pedro Sánchez hoy día tiene la primera intención de voto, aunque no la alcanza, podría ser que el PSOE sea aislado y que efectivamente PP, Ciudadanos y Vox, que tiene todo el sentido, ¿no? Antes de la elección en Andalucía, si se hacía esta misma pregunta, te decían de ninguna manera, que lleva 40 años gobernando el PSOE. Entonces hoy día tú me preguntas, claro, técnicamente y de acuerdo a lo que dicen las encuestas, es muy difícil. Lo más probable es que el PSOE empiece a ver con quién puede gobernar. Con Podemos no le van a alcanzar los números, va a necesitar un poco el apoyo. ¿De quién? De pequeños partidos. No, independentistas. Exacto. Podemos ya señaló que no aceptará la presencia de Ciudadanos por cuestiones lógicas, ideológicas, podríamos decir. Pero otro punto interesante, tú también lo señalabas, Andrea, es lo que tiene que ver con cuál ha sido el centro de esta elección. Y ha sido
despertar los miedos en el electorado. Una vez más, volvemos a tantas elecciones Exacto. en el mundo, Se en América repite, Latina y en ¿no? nuestro El país. escenario. Despertar los miedos, los temores más profundos con respecto a qué. Bueno, la derecha en España, ¿a qué le tiene miedo? Al secesionismo, al reaparecer del terrorismo. Y en ese sentido, Nicolás, veíamos ayer en el debate donde se insistía, ¿no?, de parte, obviamente, de sus opositores políticos a Pedro Sánchez, la pregunta de si él iba, por ejemplo, a entregarle ciertos beneficios a los independentistas que están presos en estos momentos, si podía haber ahí un beneficio. Y Pedro Sánchez se vio un poco acorralado con esa pregunta. ¿Ese va a ser un tema que lo va a complicar eventualmente si es que se confirman las encuestas y él logra hacer gobierno? No solo ese, hay otro tema que es más político, pero tomando ese, sin duda es un tema que en España es muy sensible. Cuando tú hablas de los nacionalismos o los independentistas, los partidos independentistas, que necesitan un apoyo clave. Se dice que los catalanes son pone-saca-votos, así se les llama, perdón, pone-saca-ejecutivos, porque son los que dan el apoyo para que el Ejecutivo se pueda formar. Pero finalmente despierta en la ciudadanía un problema casi de sensación, de emociones. Un poco todas estas elecciones están apelando a las emociones. Y el otro problema es más político. De hecho, Sánchez, si bien con respecto a esa pregunta, él dice que se trata de un presidente del consenso, ¿no?, cuando ahora toca el tema de los indultos, pero cuando es desde su propio sector o el que es más natural, cuando Iglesias le pregunta, bueno, ¿y usted está dispuesto a gobernar con los votos de Ciudadanos? Él no responde 3 veces a esa pregunta. Esas son las 2 grandes preguntas que Sánchez lo pone muy incómodo, porque no es capaz de responder las otras. ¿Qué pasó con Podemos? Que fue un fenómeno, una suerte como de inspirador de otros movimientos de alternativas de izquierda, y ahí meto a Sánchez y compañía aquí en Chile. Frente Amplio. Claro, el Frente Amplio, Boric, en fin. Se habló de financiamiento que luego entiendo que estuvo probado, el financiamiento venezolano, pero fue un fenómeno en algún momento que prometía. ¿Y hoy día en qué está Pablo Iglesias? Dicho en buen chileno, se desinfló. Inicialmente Podemos levantó banderas que eran un poco más antisistema de lo mismo que puede ser Vox hoy día, pero no dio con, digamos, el acierto de poder, estando en el gobierno, llevar a cabo algunas de las propuestas que tenía. Además, en el caso específico de Podemos, se sumaron algunos problemas relacionados con críticas internas al partido. Hay desgastes, no recuerdo el nombre, pero uno de los líderes más importantes de Podemos en la próxima elección autonómica en Madrid correrá con bandera de otro sector, con Compromís. Entonces, hay ciertos que se han, digamos, alejado del núcleo central. Y además, la figura de Pablo Iglesias ha sido muy cuestionada. De hecho, junto a su mujer, que además es la segunda líder del partido, lideresa del partido, han sido cuestionados por las compras de algunos apartamentos. Entonces, y por el financiamiento desde otros países, ha habido ahí una serie de problemas que Podemos, siendo, entre comillas, antisistema, criticaba a los partidos tradicionales, al bipartidismo. Oye, ¿y no hace un paralelo con el Frente Amplio en términos de lo que al Frente Amplio también le ha tocado vivir respecto de pugnas internas en Revolución Democrática, frases que están como fuera de la línea, prácticas políticas que ellos se dedicaban a criticar y que hoy día vemos que también son parte un poco de su orgánica parlamentaria? Solamente me quedo con tu análisis. No, sin duda, y yo creo que desde el punto de vista visual, Frente Amplio es más allá del nombre, que pareciera inspirarse quizás a lo ocurrido en Uruguay, a lo ocurrido en México en el 88, en Argentina. No, se inspira a Podemos, incluso desde el punto de vista visual. Cuando tú ves esta lógica disruptiva que tiene Pablo Iglesias en la teñida, ¿no? El Frente Amplio un poco se inspira a eso. Yo creo que es una buena experiencia mirar lo que pasa con Podemos, mirar lo que pasa con los liderazgos en Podemos, que si tú vas a... Y aquí entro yo en tu pregunta, a pesar de que si tú vas a mirar lo que pasó en Revolución Democrática hace algún tiempo atrás con respecto a las elecciones, es un poco el mismo desgaste que en España ha tenido Podemos. Los cruces de parada. El desgaste de los liderazgos. Bien, pues Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Muy bien.